una infancia pues, también con carencias, pero nosotros no lo veíamos de esa manera. Claro. Llegué al colegio, mi colegio tenía biblioteca y yo me volví una asidua lectora. Y lo que hago en el poema del río Baudó, por ejemplo, es explorar el cambio de oficio, pues como producto de las rentas ilegales. Si te hablan de Arnoldo Palacios o de Miguel A. Caicedo, por lo menos yo me voy al Pacífico, me voy directico al Chocó. Y hoy les tengo una invitada. Ella es Velia Vidal, una mujer nacida en Vallasolano. Ella es escritora, es comunicadora social, promotora de lectura, activista. Mejor dicho, Velia, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Pacífico es Más. Hola, Yorelis, muchas gracias por la invitación y es un gusto para mí estar hoy conversando contigo. Qué rico, qué delicia poder tener estas conversaciones, porque como ya todos ustedes que nos siguen, que están todos los miércoles aquí pendiente de todas estas entrevistas y de estas historias de vida, saben, vamos a hablar de la vida de Velia y a través de esta vida de ella contar todos esos relatos, esas historias y eso que somos en el Pacífico. Y precisamente, Velia, arranquemos. Arranquemos hablando de ese vallasolano tuyo, de esa infancia, de esos inicios allí. ¿Cómo fueron esos años allí en Vallasolano cuando naciste? Bueno, esa infancia, como ya lo decíamos. Bueno, Vallasolano era muy distinto. Hace 41 años que yo nací, no teníamos energía eléctrica. eh, Era un pueblo muy pequeño, ha crecido mucho en estos tiempos. Mis abuelos, yo vivía con mis abuelos paternos, pues también en la casa estaba mi papá, pero luego se fue a estudiar, entonces vivía con mis abuelos. Mi abuelo era motorista de la Universidad Tecnológica del Chocó, mi abuela era panadera y era una casa con 10 hijos y yo. Entonces, pues era un mundo muy feliz, una casa de madera con una casa adicional que era la cocina, donde teníamos gallinas, azotea, donde se arreglaba el pescado y bueno, donde estaba el horno, donde se amasaba pues donde se horneaba el pan. eh, y estábamos muy cerquita al mar, la casa sigue siendo ahí, pues en mi casa de mi abuela, después mi papá hizo otra casa para nosotros, Sí. más cerquita al mar todavía. Entonces fue una infancia llena de agua del mar, llena de aguacero, muy conversada. Somos una familia donde se conversa mucho, se discute mucho, que tiene, yo creo que el poder de la palabra. Y mi familia materna, pues también, mi mamá no vivía allá, pero estaban mis tíos y mi otra abuela, vivía muy cerca también. Eh, y bueno, estaban más cerca al río, entonces también íbamos mucho al río. Eh, Eso, creo que fue una infancia llena de agua, una infancia llena de afecto, una infancia pues, también con carencias, pero nosotros no lo veíamos de esa manera. Claro. La verdad es que yo vine a tener conciencia de esa idea de pobreza ya estando en la universidad, como creando ahí los estándares diciendo como, ah, mira, nosotros éramos pobres, éramos muy pobres. ¿Por qué nos sentimos así? Realmente, ¿por qué nos sentimos así? Y yo creo que fue una infancia muy feliz. Siempre me Sí. sentí amada, siempre me sentí muy reconocida también en mi familia. Y bueno, lo disfruté mucho realmente. Belia, ¿estudias la primaria ahí en Vallasolano o en qué momento empieza ese movimiento y a salir de Vallasolano? No, el movimiento empezó muy temprano. Yo hice el preescolar en Vallasolano, pero luego Sí. me fui a Quito y allá empecé a hacer la primaria, pero siempre era con el compromiso de mis abuelos, con mi mamá y mi tía Ludis, que fue mi segunda mamá, o la tercera, porque mi abuela pues ya era mi mamá también, lo sigue siendo, eh, que yo estaba al tiempo de clases en Quibdó, pero todo el resto de tiempo, así fuera la Semana Santa, mitad de año y final de año, estaba en Vallasolano. Entonces, realmente yo no me sentía tan habitante de Quibdó, sino de Vallasolano, era como si Sí. fuera a estudiar. Eh, y así pasé hasta los 11 años, la Sí. vida entre Quibdó y Bahía. Eh,
y luego me fui a Cali y ya la vida se hizo entre Cali y Bahía, y luego me vine a Medellín y la vida se hizo entre Medellín y Bahía. Pe- Siempre ha sido pues como esa la relación. Pero espera, todavía no nos vayamos a Cali y a Medellín, porque a mí siempre hay algo una pregunta que siempre me hacen: ¿cómo llega uno a Vallasolano? Yo siempre digo que uno coge un vuelo, puede coger un vuelo desde Cali hacia Vallasolano, pero ¿cuáles eran esas rutas que hacías cuando vivías, por ejemplo, en Quibdó? De hecho, no hay vuelos de Cali a Ah, Valladolid. vea. O sea, le he mentido a todo el que me ha preguntado. Han mentido constantemente. Nunca han habido vuelos. Ha habido muy pocos. Realmente Ah, los vuelos bueno. son de Medellín a Vallasolano, de Quibdó a Vallasolano. Ok. Siempre ha sido así. En alguna época hubo algún vuelo que iba de Condoto a Vallasolano, Ujú. eh, pero no por Cali. Realmente desde Cali se toma un carro a Buenaventura y ahí se puede tomar un barco. Nosotros tenemos dos Ay, vías para igual que llegar, yo, que es sí. la vía marítima y la vía aérea solamente, no tenemos carreteras. Entonces los barcos o lanchas rápidas salen desde Buenaventura, se demoran, si es un barco, de 18 a 24 horas, Igual una que yo. lancha rápida 7 u 8 horas en una lancha rápida en el mar Pacífico. No lo recomiendo, pero bueno, a los arriesgados. Yo no viajaba en barco, solamente en lancha he hecho el trayecto hasta Buenaventura. Eh, pues de Vallasolano a Buenaventura no al contrario. Y en avión siempre hubo Sí. vuelos de Quibdó a Vallasolano. Era lo más fácil, es un vuelo que hoy dura 17 minutos realmente. Más se demora uno Eh, en subirse al vuelo que en llegar a sí, Vallasolano. sí, sí, totalmente. Y hay vuelos todos los días desde Medellín, que es desde donde realmente hay rutas más frecuentes. Esas son las Ah. formas de llegar a Vallasolano. De hecho, si vienes de Bogotá, viene a Medellín y luego se va a Vallasolano. Y desde acá el vuelo dura más o menos 25, bueno, un poco más, Ujú. quizá 40 minutos puede durar desde Medellín, entre 30 y 40 minutos. Hubo una época que había algunos vuelos directos desde Bogotá, pero son excepcionales, no es lo común. Si ven por qué la importancia de Pacífico es más, o sea, yo todo el tiempo le había mentido a todo el que me preguntaba cómo llegar a Vallasolano. Pensé que desde Cali salían vuelos, pero bueno. Entonces, haces todo este proceso de la primaria, el bachillerato en Quibdó y luego te vas a Cali, o ¿por qué vas a Cali? En Cali termino el colegio, nos Ok. vamos allá cuando mi mamá termina la universidad y empieza a buscar opciones laborales, y porque mi mamá Ludis ya estaba allá Ah, con ok. Ider y Yajaira, que son sus hijos, pues que son como mis otros hermanos, son primos hermanos, pero son mis hermanos. Entonces ya ellos estaban en Cali, entonces por eso para nosotros el destino era seguirlos. En realidad nos Ah, quedamos en Quito porque mi mamá no había terminado la universidad, pero una vez la terminó, nos fuimos a Cali y allá terminé el colegio. Viví 5 años solamente, pero siempre, pues, por supuesto, sigo la relación porque allá sigue mi familia. ujú. Eh, y me vine a Medellín a hacer la universidad, pero pues me siento también muy cercana a Cali, también muy cercana a Quibdó y por supuesto también muy cercana a Medellín. Belia, nos decías que tu infancia estuvo rodeada, alcancé a entender que eras tú otras personas, pero alcancé a entender que eran hombres. O sea, eras la única mujer, ¿tienes No, hermanos? no, hombres y Ah, mujeres. ok. 4 hombres, pues más mi abuelo, 5, 6 tías, mi abuela y yo. Una familia muy, muy grande. Y del otro lado, mis tíos estaban 3 hombres porque las otras 3 hermanas no estaban en Bahía Solano. Entonces, pues tengo un montón de tíos y tías realmente que son como mis hermanos porque tenemos edades relativamente cercanas y porque crecimos pues también como hermanos. De hecho, nos tratamos como hermanos. Mucha gente cree que somos biológicamente hermanos. Eh, pero son hombres y mujeres, sí, casi mitad y mitad, pero son un montón, en realidad. Pero bueno, y ya nos decías, después de Cali, llegas a Medellín a estudiar a la universidad, si no me equivoco, comunicación social, periodismo. ¿En qué momento empiezas a decir la literatura? O sea, yo quiero escribir, me encantan los libros. ¿En qué momento llega la literatura a tu vida?
Bueno, la literatura llegó mucho antes, yo creo Ah, que ok. desde la infancia, en realidad, siempre, no teníamos pues como biblioteca en la casa y esto, pero sí pasaban dos cosas. Uno, que en los libros de texto de español siempre me interesaba la poesía, me interesaban los cuentos, siempre me leía todo lo que había en los libros de texto que fuera literatura. Y mi mamá se suscribió en su primer empleo al Círculo de Lectores, entonces Ah, el libro tenía para mí como una relevancia. También en mi casa, mis hermanos pues llevaban libros, mis tíos llevaban libros, y que no eran libros que yo leyera, pero siempre pues hubo como una relevancia de eso. Mi papá también siempre llevaba libros. Eh, y ya después en Cali, cuando llegué al colegio, mi colegio tenía biblioteca y yo me volví una asidua lectora, pero muy, muy, muy asidua usuaria de la biblioteca escolar. eh, y pasé leyendo ¿y bastante qué de una leías, manera Belia? autónoma. Pues ¿Obras leía a Gabriel García literarias? Márquez, leía otras novelas también, Sí. cuentos, de Torre de Papel, pues de las ediciones de Norma. Eso leía, yo qué sé, El túnel de Ernesto Sábato y otras cosas que intercambiaba a veces con compañeros. Eh, eso leía en esa época. Y ya después, yo primero estudié 4 semestres de ingeniería administrativa, pero Ah. mis compañeros y mis profesores todo el tiempo me decían que quizá estaba en el lugar equivocado. Y básicamente ellos me convencieron de presentarme a la Universidad de Antioquia a Sí. Comunicación Social Periodismo. Y eso hice, y ahí empecé a estudiar comunicación, porque además estaba haciendo ingeniería, pero siempre lo que sentía que necesitaba era leer. De modo pues que la relación con la literatura ya estaba ahí, nunca me imaginaba siendo escritora, aunque escribía cartas, escribía poemas, escribía cuentos. De hecho escribí un montón de poemas estudiando ingeniería administrativa, y una amiga hizo un libro y vendimos como 20 ejemplares, pero yo ya no me acuerdo nada de eso, ni tenemos copia, nada. Eh, Todas emprendedoras desde la universidad. Y es que a ustedes aquí donde ven a Belia, ella en 2022 fue elegida en la lista de las 100 mujeres inspiradoras de la BBC. Y precisamente yo te conocí, o siempre la referencia que tengo contigo, Belia, es por Flecho. Porque recuerdo que en algún momento fui a hacer un cubrimiento a Quibdó y estabas preciso en ese momento realizando Flecho y Jair, mi compañero, me dijo como, no, tenemos que ir a hablar con Belia para que, y todavía tengo hasta fotos de toda esa escenografía que había allí y en donde estaban realizando Flecho. ¿Qué es Flecho? ¿Cómo nace la idea de Flecho? Hablemos un poco de Flecho y expliquémosle un poco a los que nos ven qué pues, es. claro que sí, es un evento de libros, la fiesta de la lectura y la escritura, que originalmente era Flecho porque decía fiesta de la lectura y la escritura del Chocó. Hoy solo le llamamos Flecho porque si bien ocurre en el Chocó geográfico, también ahora estamos en Turbo, que hace parte del Chocó geográfico, Ok. pero políticamente es Antioquia. Es un evento del libro que creamos como resultado de los procesos de promoción y animación a la lectura y de gestión cultural de Motete, la Corporación Educativa y Cultural que fundamos y que lidero desde hace 8 años. Entonces, Flecho nace dentro de Motete, no es resultado de los productos, no es un evento, digamos, como suelto, sino que responde a todos estos programas y a los clubes de lectura, sobre todo, que veníamos haciendo. Es un evento que ocurre desde finales de febrero hasta finales de marzo en 4 ciudades. Ahí convocamos a muchas personas, aproximadamente 13.200 personas vinieron este año, eh, y pues celebramos la palabra, nos encontramos con autores y autoras de distintas partes del país, de distintas partes del mundo, y bueno, hemos sido muy felices. Belia, la idea de Pacífico es más también, es justamente hablar de todos estos significados, de estas palabras que para nosotros son indispensables, pero que no todo el mundo entiende y comprende de qué estamos hablando. ¿Qué es motete? Bueno, un motete es un canasto tejido con fibras naturales como la iraca, el jimburú, que se ha usado toda la vida para, bueno, se cuelga aquí en la frente, se descuelga en la espalda y se ha usado toda la vida para cargar la carne de monte, el pescado, el plátano. Si no tiene los huecos tan grandes, pues también se usa para el arroz, ¿cierto? Porque se hacen de muchas fibras y de distintos tamaños y de distintas formas.
Eh, También se le llama catanga, también nosotros decíamos en venezolano java. Entonces, Ok. el concepto que nosotros utilizamos es que toda la vida hemos usado los motetes Ujú. para cargar la comida para el cuerpo y que pues ahora trabajamos para llenarlos de comida para el alma, que es el arte y la cultura, y en particular los libros. También los motetes, pues por lo que hemos aprendido ahora, es una palabra francesa, digamos, es una palabra africana, pero también en Francia se usa y es una pieza musical de la Edad Media, una música religiosa que Ujú. tiene algo muy especial que tiene que ver con el tejido y es que inaugura la armonía en la música religiosa, es decir, que por primera vez empiezan a tejerse los instrumentos unos con otros. Ah, Y en algunos países africanos existe la palabra digamos, la misma pronunciación. em, y en un lugar que no recuerdo en este momento cuál fue el que me dijeron, es lo mismo, es un canasto. También al ñame morado, en algunas comunidades le dicen sí. ñame morado. Ujú. Sí, 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 sí. Sí, sí, ese lo tengo presente y también Java. Nosotros en Terrón, en el Bajo Baudó, le decimos Java precisamente a ese elemento, instrumento que uno usa para cargar cosas. Belia, y ya nos decías el tema de la escritura, la literatura en tu vida. Recientemente lanzaste Cuerpos de Agua, pero tengo entendido que has sacado más libros. Háblanos de esa faceta tuya como escritora. No, realmente es mi faceta favorita. Quería dedicarme todo exclusivamente a escribir, pero bueno, no, tengo una responsabilidad también como gestora cultural y también lo disfruto muchísimo y como promotora de lectura. Ujú. Em, pero pues ya en este momento, no sé, ya no llevo la lista exacta porque pues he participado en libros que son con dos personas, como Vivir Somos Río o como Entre Páramo y Estuario, o he publicado libros individuales como Aguas de Estuario, como Cuerpos de Agua, Ujú. Chocó, Selva, Lluvia, Río y Mar, que es ilustrado, entonces digamos hay una coautoría, pero con una ilustradora, como 10 lunas para una espera, pero he participado también en antologías como Un Tour Microcosmos, bueno, o en español se llama, no me acuerdo cómo se llama en español, Volver a contar, Ok. que es una publicación de 10 autores latinoamericanos en el marco de un proyecto del Museo Británico del Hay Festival, o por ejemplo salí en The London Magazine con un cuento. Entonces, pues es muy difícil decir como un número cerrado porque son Sí. publicaciones diversas, eh, algunas colectivas, algunas en pareja, también pues son colectivas, pero solo dos personas, y otros títulos pues con coautoría con ilustradoras o yo sola. Ya es una lista muy larga, ya yo misma estoy muy sorprendida. En este momento Ya pues hay estoy muchos preparando. hijitos ahí, muchos libros. Bueno, yo no los llamo hijos, en realidad no me gusta mucho pensar que los libros son hijos porque después que salen de mí le pertenecen al mundo, Ah, bueno, sí. le pertenecen a la humanidad y pues a mí realmente no me incomoda o no me hace sentir mal si a algunas personas les gustan, si a otras personas no les gustan, me siento preparada para recibir críticas, porque creo que eso es lo que pasa con la literatura, con el arte en general. Uno es Claro. más que nada un canal, pero esa creación le pertenece a la humanidad. Y si fueran hijos, no estoy preparada para que nadie critique mis hijos. Para que nadie se apropie de ellos. O para exactamente o que les pertenezcan a otros. No, Belia, entonces, por eso es pero que no veo los libros como hijos. sí, leía algo de Cuerpos de Agua y tengo entendido también es como contar nuestra existencia, nuestro relato, lo afro, lo negro, o en qué consiste más o menos. Los Cuerpos de Agua es un poemario, Ujú. tiene 40 poemas. Eh, yo no diría que habla solo de lo afro, tiene mucho de esto, tiene mucho de antirracismo, de Ujú. anticolonialismo, pero sobre todo tiene también una exploración de mi relación con los cuerpos de agua, con los ríos, con los mares, Ah, ok. pero con los cuerpos de agua que están dentro del cuerpo, como la saliva, las lágrimas, la orina, las Ujú. eyecciones. Y no es que hable exclusivamente de ellos, sino que
habla de lo que yo veo a través de esos cuerpos de agua. Ok. Entonces, no sé, el río Baudó, por ejemplo, Ujú. a propósito de tu región, es un río que yo quiero mucho, que para mí tiene un valor muy especial, que es muy enigmático. Y lo que hago en el poema del río Baudó, por ejemplo, es explorar el cambio de oficio, pues como producto de las rentas ilegales, ¿sí? Mm, Y cómo algunas personas resisten en trabajar en la agricultura. Sabes que esa es una región ujú. mayoritariamente agrícola, Claro. pero muchas otras se rinden a la producción de cocaína y Ujú. esto termina marcando sus manos, sus pieles. Entonces, esto es como lo que yo puedo pensar cuando pienso en el río Baudó, cuando Claro. me posiciono una mirada frente a este cuerpo de agua. Y eso es lo que hago frente al atrato, frente al mar Pacífico, frente a los manglares que los veo desde Gurubirá, o frente al Atlántico, o bueno, o al río Bogotá, eh, o bueno, a los páramos, a tantos Ujú. cuerpos de agua que tuve la posibilidad de visitar también ríos europeos como el Támesis, como el Spree, como el Isar, como el Rin, hacen parte de este viaje. Maravilloso, maravilloso. Y me encanta ese significado que dices, por ejemplo, cuando te referiste al Baudot, porque literal es eso, es el maíz, el plátano, el arroz, el Baudot es una región muy agrícola. Pero bueno, no podemos cerrar esta conversación, Belia, sin hablar de en qué estás trabajando. Nos decías que estás creando constantemente. ¿Qué viene? Además de la columna que tienes en Cambio y que te leo frecuentemente, ¿en qué estás trabajando? ¿Viene algún nuevo libro, algún otro proyecto que nos puedas contar? ¿Que nos puedas adelantar algo? Sí, claro, totalmente. Yo pues soy una trabajadora empedernida sobre todo en la escritura. En este momento estamos en el proceso de ilustración de un libro que saldrá con Penguin Random House en enero. Es un libro pues ilustrado para niños con una reflexión muy profunda sobre la gentrificación, el desplazamiento y el Mm. consumismo. Suena muy raro, muy aburrido dicho en esos términos, pero es un libro divertido sobre un cangrejo ermitaño que nosotros le decimos Takiri. Eh, Estoy aquí, tengo todos los avances diarios que hago de la novela que estoy por entregar el manuscrito, espero entregarlo máximo en un mes, la primera versión. Estoy terminando la investigación de afluentes, que es el proyecto que hago en el Museo Británico en la British Library. Y bueno, y también trabajando en un proyecto que se llama Medusa, del cual espero que salga un nuevo poemario también. Entonces, nada, todo el tiempo estoy Y, trabajando. y esperamos, por supuesto, nosotros tener información de cuando vayan saliendo todas estos relatos, todo esto que estás escribiendo, esos manuscritos, cuando ya sean una realidad. Belia, gracias por estar con nosotros aquí en Pacífico es Más. Muchas gracias a ti por esta invitación y por la conversación. Y como Belia y como los invitados que hemos tenido aquí, ya saben, todos los miércoles a las 4 de la tarde vamos a seguir teniendo aquí personajes que, como se los dije desde un principio, nos ayudan a contar ese Pacífico que somos y que queremos reflejar al mundo. Muchísimas gracias por estar aquí.